Cuando hablamos de integrales impropias, nos referimos a uno de estos dos casos. El primer caso es el caso de intervalos no acotados. No acotados. Intervalos no acotados y bueno, como vimos ayer, esto se divide en tres subcasos. Bien, básicamente vamos a tener una integral del estilo desde una constante a finita hasta infinito de f de x, ¿cierto? ¿Y esto cómo se define? Esto se define como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde a hasta b de f de x. Se calcula esta integral definida desde a hasta b de f de x y luego se calcula el límite de ese resultado. Tanto para este como para los otros casos, vamos a pedir condiciones de continuidad sobre la función f. Acá necesitamos que f sea continua en ese intervalo cerrado de a hasta infinito. Bien, necesitamos que allí sea continua. Si la función f tiene un punto de discontinuidad en algún tramo sobre ese intervalo, habrá que separar en varias integrales, dependiendo de cuántos puntos de discontinuidad tenga. El segundo caso es totalmente análogo al primero. Ahora integral desde menos infinito hasta una cantidad b de f de x. Esto, por definición, ¿qué es? Esto es, por definición, el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral desde a hasta b de f de x. Y el tercer caso es un caso que se remite a los dos anteriores. Acá nuevamente necesitamos condiciones de continuidad. Ahora pues será que f debe ser continua en el intervalo de menos infinito hasta b. Acá debemos garantizar la continuidad porque, como vimos en el ejemplo de ayer con la integral de la tangente entre 0 y pi, puede ser que cometamos errores por descuidar el tema de la continuidad. Tenemos un tercer caso para intervalos no acotados. Ese tercer caso es una integral de la forma de menos infinito a infinito de f de x. ¿Y esto cómo se define? Se define como la suma de dos integrales. La integral de menos infinito hasta una cantidad constante c de f de x. Es decir, es una integral del segundo caso, la integral impropia del segundo caso, más la integral desde c hasta infinito de f de x. Es una integral del tercer caso. Perdón, del primer caso. Entonces, este tercer caso se remonta a los dos casos anteriores. A esos dos casos anteriores. En cualquiera de los casos, lo que nos interesa es la existencia de estos límites. Si esos límites existen, diremos que la integral converge, y si esos límites no existen, diremos que esas integrales divergen. ¿Bien? Esas integrales divergen. Ese es el primer caso, como tal, de integrales impropias. Integrales impropias. Tenemos un segundo caso. Profe, disculpe una pregunta. Sí, Si señor. los límites existen, ¿las integrales convergen? Sí, decimos que las integrales convergen. Gracias.
Y bueno, diremos que convergen al valor de ese límite. Bien, al valor de ese límite. Ahorita vamos a hacer varios ejemplos. Segundo caso, el segundo gran caso de esto, es cuando tenemos discontinuidades infinitas. A ver, voy a mencionarlo en los mismos términos que lo menciona el texto. Discontinuidades infinitas es el segundo caso. Entonces acá realmente lo que va a ocurrir es uno de los siguientes tres subcasos. Discontinuidades infinitas. Tenemos el primer caso. Vamos a suponer que la función es continua, sea f continua en el intervalo desde a cerrado hasta b abierto. Y vamos a decir que la función f de x en valor absoluto tiende a infinito cuando x tiende a b por derecha. Bien. Es decir, esto tiene un comportamiento, observe que acá tenemos esto en valor absoluto, es decir, puede ser que tienda a infinito o a menos infinito, a cualquiera de los dos. Ahí está contemplado y lo tomamos con este valor absoluto para tener los dos casos de una vez. Entonces, ¿cómo se va a definir la integral? Entonces, la integral desde a hasta b de f de x es, por definición, la integral desde a hasta una cantidad c. Bueno, espera, acá falta un límite. Vamos a hacer acá la integral desde a hasta una cantidad c de f de x. Y lo que vamos a poner aquí es el límite cuando c tiende a b. Perdón, acá no es por derecha, esto es por izquierda. Por izquierda porque vamos dentro del intervalo. Cuando c tiende a b por izquierda. ¿Sí? Por izquierda. Si nosotros vemos una gráfica, vamos a ver si el texto tiene una gráfica de esto. Mm, Bueno, algo que uno puede programar en GeoGebra, es más o menos una integral con un deslizador. A ver, vamos a hacerlo. Y vamos a hacer de una vez un par de ejemplos acá gráficos. Entonces yo quiero dibujar la función y igual al logaritmo natural de x, ¿por qué no? Ahí tenemos. Y a ver, yo quiero calcular el área, o quiero, sí, calcular el área entre 2 y 6. Entonces acá en GeoGebra puedo escribir el siguiente comando. Cuando yo escribo integral, así la palabra integral, aparecen varias opciones.
varias personas que hicieron el trabajo con esta parte de GeoGebra, articulándolo con GeoGebra, vieron cómo se usaba esta herramienta, ¿no? Pero acá lo vemos igual. Si ustedes miran la tercera opción, dice función en extremo del intervalo, en extremo inferior y extremo superior. Vamos a escoger esta. Entonces vamos a poner la función, la que tenemos aquí. La función es logaritmo natural de x. El extremo inferior va a ser 2. El extremo superior va a ser una cantidad a. Voy a ver si me deja poner ahí si me deja poner un deslizador. Y vamos a ver. Entonces yo quiero que a, propiedades, eh, sea mínimo 2 y máximo 6. Bien, ahí está. Y miren que esto me está dando el valor de la integral, ¿sí? Acá vemos una cantidad. Voy a... Bueno, este trazo mejor lo dejamos así. Ahí vemos esto. Yo acá podría poner imágenes también para ir animando esto. Y observen, yo acá estoy calculando el valor de esta integral definida y acá, a medida que me voy deslizando y me voy acercando al valor 6, me voy acercando al valor 6, resulta que la integral se va acercando un valor, ¿no? Bueno, acá podemos ver que cada vez se acerca un valor, se acerca un valor, se acerca un valor y al final cuando podemos llegar a 6, porque acá podemos llegar a 6, es precisamente 5,36, ¿sí? Bien, un ejemplo sencillo para esto. Esto no podríamos verlo como una integral impropia. Es una integral impropia del estilo discontinuidad infinita, ¿cierto? Tiene una discontinuidad infinita en cero. Esta será más del segundo caso. Vamos a escribir de una vez el segundo caso y analizamos esa función allí en GeoGebra. Entonces tenemos CAF continua. Ahora en el intervalo desde A abierto hasta B cerrado. Y valor absoluto de f de x tiende a infinito cuando x tiende a A por derecha. Cuando x tiende al valor A por derecha. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x será precisamente el límite. Vamos a poner acá primero esta integral, acá va a ir hasta B, acá le va a poner un valor c, esto de f de x, el límite cuando c tiende a por derecha. Bien, ese límite. Y bueno, queda el tercer caso. El tercer caso que se va a remitir a estos dos. Entonces, ¿cuál es el tercer caso? CAF continua en el intervalo AB, cerrado en ambos extremos, coma, excepto en un número C que pertenece al intervalo abierto. Y vamos a considerar básicamente que el límite cuando x tiende a C por derecha
de valor absoluto de f de x, esto va para infinito, y que el límite cuando x tiende a c por izquierda de valor absoluto de f de x también es infinito. Esto es lo mismo que dice acá, ¿no? O sea, cuando yo digo f de x en valor absoluto tiende a infinito cuando x tiende a por derecha, es equivalente a decir el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es infinito, ¿sí? Estoy escribiendo la misma información, pero ahora tanto por derecha como por izquierda. ¿Cuál es el problema? Y voy a ilustrarlo aquí, o cómo es la situación. En el primer caso, tenemos nosotros acá el intervalo de A hasta B. Y aquí, esto tiene una discontinuidad infinita en B. Es decir, que de pronto por acá hace algo así. Tiene una discontinuidad infinita en B. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Calcula la integral desde A hasta una cantidad constante C, por aquí, y luego con este límite lo que hace es desplazar el C hacia B y ir calculando ese valor. Bien. En el segundo caso, tenemos la integral desde A hasta B, pero ahora donde en A es donde hay una discontinuidad infinita. ¿Cómo se establece esto? Se calcula la integral desde C, ¿cierto? Desde C hasta B. Es decir, si lo entendemos como una integral que represente área, podría llegar a ser algo como esto. Y entonces lo que hago es que C se aproxime a A por la derecha. En el tercer caso, lo que estamos diciendo, básicamente, es que en el intervalo AB hay un punto de discontinuidad infinita C, hay un punto de discontinuidad infinita C, y entonces cuando yo me voy aproximando desde A, me voy aproximando hasta C, desde A hasta C, esto va a tener un comportamiento así, y cuando me voy aproximando desde B hacia C por derecha, no sé, tal vez tiene un comportamiento así. Tengan en cuenta que acá ponemos valor absoluto, ¿no? Estos de acá también puede ser que abran hacia menos infinito. Estos puede ser que ambos sean hacia menos infinito, hacia infinito, lo que sea. Porque acá estamos poniendo valor absoluto. Este es el tercer caso. Entonces, claro, el tercer caso, ¿cómo lo vamos a separar? Si ustedes lo ven, el tercer caso no es otra cosa que una unión del primer caso, ¿cierto? Es decir, tiene una discontinuidad infinita a la derecha, en el extremo derecho del intervalo, más algo del segundo caso, que es una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo del intervalo. Y así lo definimos. Tenemos aquí entonces. La integral desde A hasta B de f de x es de la siguiente manera. Integral desde A hasta C, ¿sí? Desde A hasta C de f de x, que esto, como ya lo estamos diciendo acá, como a, tiende a cero, perdón, tiende a infinito, cuando x tiende a c por izquierda, esto a su vez es una integral impropia, y la integral desde c hasta b, que como la función tiende a infinito, cuando x tiende a c por derecha, también es una integral impropia. Es decir, cada una de estas integrales debe plantearse ahora en virtud del caso 1 y el caso 2. Y bueno, acá, al igual que en el anterior caso de integrales impropias, si en 1 y 2 los límites existen,
decimos que la integral converge al valor de ese límite. Decimos que la integral converge al valor de ese límite. En caso contrario, es decir, en caso contrario, ¿cuál sería ese caso contrario? En caso de que ese límite no exista. En caso contrario, decimos que la integral diverge. Eso para el caso 1 y 2, su caso 1 y su caso 2. Para el caso, su caso 3, sí, en la parte 3, las dos integrales impropias de la derecha convergen. Si esas dos integrales convergen, estas dos de acá convergen, entonces diremos que esta integral converge. Entonces, decimos que esa integral desde a hasta b, de f de x, converge. En caso contrario, ¿qué será acá un caso contrario a lo que ya dijimos? Que no converjan ambas, ¿no? Acá decimos si las dos integrales impropias convergen. Si alguna de las dos no converge, es decir, si alguna de las dos diverge o ambas divergen, entonces es un caso contrario, ¿cierto? Entonces, en caso contrario, decimos que esta integral desde a hasta b de f de x diverge. En caso contrario, decimos que esa integral diverge. Bien, entonces volvamos al GeoGebra. Volvamos al GeoGebra a ver qué podemos decir de algunas integrales impropias. Por ejemplo, para para esta integral como tal, ahora yo le voy a poner el valor del deslizador aquí en el extremo inferior y en el extremo superior vamos a poner 1. Bien. Bueno, tal vez no me deja pensar. Vamos a copiar esto y voy a eliminar esto. Tal vez no lo dejaba porque ya existía un deslizador que se llamaba así. Ahora sí no hay problema. Entonces este deslizador, como va a ser el extremo izquierdo, vamos a ponerlo de 0 a 1. Bien. Y observen, a medida que yo voy avanzando desde esta cantidad A hasta 1, veamos el valor que tiene la integral definida. Acá voy a ir desde A hasta 1 todo el tiempo, tal cual tengo el deslizador. Acá lo que estoy calculando, esto que estoy calculando es la integral aquí en GeoGebra desde A hasta 1 del logaritmo natural de x. Es una integral que es impropia y es del caso 2, ¿cierto? De intervalos
de intervalos, perdón, de discontinuidades infinitas, pero de caso 2. Es decir, que tiene una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo del intervalo. Y bueno, vamos a manipular esto a ver si... Acá el problema, si ustedes ven en GeoGebra, el problema es que solamente me puedo mover de a 0 a 1. ¿Sí? Acá me puedo mover de a 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0, 1 y ya nos fuimos hasta 0. ¿Sí? Observen acá, precisamente tenemos en 0, 1, desde 0, 1 hasta 1, la integral definida va dando menos 0.67. Pero de 0 a 1, la integral definida, ¿cuánto da? Ahí dice, ¿cuánto da? Da menos 1. Es decir, que esa integral impropia da menos 1. Desde 0 hasta 1 del logaritmo natural de x de x. Vamos a verificarlo algebraicamente. Vamos a verificar eso. Pongámoslo acá como un ejemplo. Ejemplo. Vamos a calcular la integral desde 0 hasta 1 del logaritmo natural de x de x. Resulta que esto se debe definir así. Límite cuando c tienda a 0 por derecha de la integral desde c hasta 1 del logaritmo natural de x de x. ¿Cuál es la integral del logaritmo, muchachos? Del logaritmo natural. ¿Cuál es la integral? ¿La recuerdan o no la recuerdan? Para este segundo examen deberían recordar algunas integrales. Esta se hace por partes. Bien, esta se hace por partes y el resultado es x logaritmo natural de x menos x. Bien, entonces evaluamos esta integral. Tenemos límite cuando c tiende a 0 por derecha. Todo esto evaluado en 1 será 1 logaritmo natural de 1, que es 0, menos 1, ¿cierto? Y todo esto evaluado en c. Entonces tenemos c logaritmo natural de c menos c. Así. Esta parte de acá, logaritmo natural de 1 es 0, es decir, que todo esto queda simplemente como el límite. Cuando c tiende a 0, ¿por derecha de quién? De esta primera parte solamente queda un menos 1 y de esta segunda parte queda menos c, logaritmo natural de c, más c, ¿cierto? Más c. Y ahora hay que calcular este límite. Hay que calcular este límite. Hay una parte del límite que puede ser problemática. ¿Cuál es? Es precisamente la segunda parte. A ver, ¿por qué? Porque la primera parte es una constante. No hay problema. La tercera parte o el tercer sumando es c. Y el límite, ese límite va a ser 0. Es decir, esto lo puedo calcular sin problema. Pero el límite del segundo sumando tiene la forma 0 por infinito. ¿Cierto? Tiene la forma 0 por infinito, precisamente porque el logaritmo natural de c, cuando c tiende a infinito, tiende a 0 por derecha, es menos infinito. Entonces, este límite vamos a resolverlo por aparte. Límite cuando c tiende a 0 por derecha de c logaritmo natural de c. ¿Cómo se resuelve este límite, muchachos? ¿Cómo se resuelve este límite?
se coloca el logaritmo natural de c sobre 1 sobre c. Eso. Límite cuando c tiende a infinito del logaritmo natural de c sobre 1 sobre c, ¿cierto? Esto ahora tiene forma infinito sobre infinito. ¿Y para qué buscábamos esa forma? ¿Para hacer qué? L'Hopital. Para usarlo. Resulta que esto tiene la forma infinito sobre infinito y cumple con las condiciones de la regla del L'Hopital. Uno puede verificarlo. La regla del teorema del L'Hopital. Entonces acá podemos usar L'Hopital y queda límite cuando c tiende a 0 por derecha. La derivada del logaritmo natural, ¿quién es? Será 1 sobre c. A ver, escribo esto un poco más acá. Esto es 1 sobre c. Y la derivada del denominador es menos 1 sobre c al cuadrado. ¿Verdad? Entonces ahora lo que queda es, por ahora, hacer producto de medios y extremos. Esto es igual a ¿qué? Límite cuando c tiende a 0 por derecha. En los extremos tenemos menos c cuadrado y en los medios tenemos c. Es decir, esto es el límite cuando c tiende a 0 por derecha de menos c, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? 0. Ahora ya podemos darle un valor a este límite. Esto da 0. Por lo tanto, cuando calculo todo este límite es igual a menos 1, menos 0, más 0, es decir, esto efectivamente es menos 1. El resultado de esa integral impropia, la integral desde 0 hasta 1 del logaritmo natural de x, en conclusión, converge a menos 1. Esa integral impropia es una integral convergente y converge a menos 1. Bien. ¿Qué pasa si ustedes ponen en la calculadora esa integral impropia? A ver, no sé, vamos a mirar, a ver si arroja algún valor. Voy a poner logaritmo natural de x entre 0 y 1. Arroja error matemático. No lo calcula. Y es que, la verdad, muchachos, la calculadora no es que resuelva integrales y luego las evalúe, no. Ella todos esos procesos los hace de manera iterativa. Ya iremos a estudiar unas secciones más adelante con respecto a integración aproximada. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver el ejemplo aquí en GeoGebra, ilustrémoslo. El ejercicio que planteamos en la clase de ayer. Voy a tomar la función y igual a la tangente de x. Ahí está. A ver, voy a cambiar aquí. Esto vamos a mirar aquí en vista gráfica, eje X. Quiero que esto, a ver, la distancia quiero que se mida de a pi medios para que se cambie la escala como tal, ¿no? Pongo la asíntota X igual a pi medios. Ahí está. Esta es la asíntota.
Entonces, nosotros ayer queríamos calcular la integral de 0 a pi de la tangente. Ahí estamos viendo el problema que tiene la integral, ¿no? Tiene una discontinuidad infinita en la mitad de ese intervalo. Entonces vamos a calcular aquí dos integrales definidas. Entonces voy a poner integral. Acá ponemos la función tangente de x. A ver, aquí vamos a poner el extremo izquierdo será 0 y el extremo derecho será un deslizador a. Bien, ahí está. Voy a crear de una vez otra integral. Integral de la función tangente de x. El extremo izquierdo será un deslizador b y el extremo derecho será pi. Ahí está. Bueno, no sé. Quiero saber cuál es el problema. A ver, no debe. Vamos a ponerle de un deslizador D. A ver, el problema es que esto se llama B. Entonces a esto vamos a ponerle I1. La integral 1. Y esta vamos a ir desde, si ven ahí ya se cambió desde I1. Desde una cantidad B, creamos el deslizador. Ahora sí. Ahí está. Eso sí. Entonces, el primer deslizador vamos a ponerlo que vaya desde mínimo, el valor mínimo va a ser 0. Y el valor máximo va a ser pi medios. El valor máximo será pi medios. El segundo deslizador va a ser lo contrario. El valor mínimo será pi medios y el valor máximo será pi. Bien. Entonces veamos la integral entre 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios, acá tenemos esta integral. Acá precisamente vemos. Miren qué pasa ahí con esta integral. ¿Qué pasa? ¿Qué dice acá sobre el resultado? Precisamente vemos que pone un interrogante, ¿no? Aquí hasta 1.5 lo calcula. Pero pi medios es aproximadamente 1.57, como vemos aquí. En 1.57 ya dice, bueno, yo no sé cuánto da eso. ¿Qué pasa con la otra integral? Esta otra integral definida. Acá tenemos hasta, vamos a ver. Bueno, César GeoGebra estaba trabajando mucho. Bueno, parece que lo que estábamos haciendo fue muy trabajoso para GeoGebra. Pero ahí pudimos ver que no lo estaba calculando, ¿no? No lo estaba calculando, había algún inconveniente. No podemos decir a partir de eso que esa integral impropia diverge. No podemos decir eso. Entonces simplemente vamos a decir que tendremos que calcularla. Vamos a calcular esta integral impropia. Entonces la integral impropia es la integral desde 0 hasta pi de la tangente de x de x. Ya vemos que debe separarse en dos integrales impropias. La integral desde 0 hasta pi medios, ¿cierto? De la tangente de x, más la integral desde pi medios hasta pi de la tangente de x de x. Bien. Entonces, esta primera integral, vamos a calcularlas por aparte,
¿Por qué voy a calcularlas por aparte? Porque si de pronto una de estas dos diverge, no necesito hacer más. Voy a decir que todo diverge. ¿Bien? Y si las voy calculando las dos de forma paralela, voy a tener que ir trabajando más. Entonces esto lo voy a definir como el límite cuando una cantidad b tiende a pi medios por la izquierda, ¿cierto? De la integral desde 0 hasta b de la tangente de x. ¿Cuánto es la integral de la tangente de x? ¿Cuánto es la integral de la tangente de x, muchachos? Logaritmo de el valor absoluto de secante más c. Vamos a ponerlo entonces logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x, ¿cierto? Acá entre 0 y b. Y bueno, calculemos esto. Tenemos límite cuando b tiende a pi medios por izquierda, ¿de quién? Del logaritmo natural del valor absoluto de la secante de b. Menos, ¿cuánto es secante evaluada en 0? Acá vamos a tener logaritmo natural de la secante evaluada en 0. Secante es 1 sobre coseno. Y coseno de 0 es 1. Es decir, que secante de 0 es 1. Por lo tanto, este logaritmo natural va a ser 0. Es decir, que esto simplemente queda el límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda del logaritmo natural, de este logaritmo natural de la secante de b. Así. ¿Qué pasa con este logaritmo natural? ¿Qué pasa con esta cantidad? ¿Qué pasa con este límite? Resulta que cuando uno se va aproximando a la secante, bueno, la secante, si ustedes lo analizan, tiene una asíntota en pi medios, ¿cierto? Porque coseno en pi medios es precisamente 0. Es decir, que secante va para infinito cuando uno se aproxima a 0, a pi medios por izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Este es uno de esos límites en los cuales uno debe analizar el límite de una compuesta. Porque no puedo simplemente hacer mucho con el límite. Entonces, ¿qué puedo analizar? Mucha atención. Lo que voy a poder analizar es lo siguiente. Resulta que la función secante de b tiene el siguiente comportamiento. Si b tiende a pi medios por izquierda, entonces la secante de b, ¿a dónde tiende? Esto tiende a infinito, ¿sí? Esto lo podemos extraer a partir de conocer la función secante. Lo podemos extraer a partir de conocer esa función secante. ¿Cómo podemos también argumentar esto? Bueno, la función secante es precisamente 1 sobre coseno. Coseno es positivo en el intervalo de 0 a pi medios. Es decir, que cuando x se aproxima a pi medios por izquierda, el coseno va siendo positivo, pero cada vez va reduciendo su valor. De hecho, el coseno de pi medios es 0. Por lo tanto, esto tiende a infinito, infinito positivo. ¿Qué pasa con el logaritmo natural cuando el argumento, entonces ahora, si
voy a poner acá una cantidad t, tiende a infinito, entonces el logaritmo natural del valor absoluto de t, ¿hacia dónde tiende? ¿Hacia dónde? Piensen en la gráfica del valor del logaritmo natural. Piensen en la gráfica del logaritmo natural. ¿Hacia dónde tiende el logaritmo natural cuando el argumento va para infinito? Por favor, no hablen todos a la vez que no se entiende. Uno solo sería suficiente. Pues también tiene infinito. Sí, señor, también tiene infinito. Si ustedes piensan en la gráfica de la función logaritmo natural, esto también tiene infinito, ¿cierto? Piensen en esa gráfica del logaritmo natural. Eso hace de esta manera, ¿sí? Cuando el argumento va para infinito, esto también va creciendo hacia infinito, ¿sí? Esto no tiene ningún comportamiento asintótico, nada. Hace de esta forma, pero realmente esto sigue y sigue y sigue creciendo, ¿no? Entonces también va para infinito. Muy bien. ¿Qué podemos decir entonces? Observe, la secante cuando B tiende a pi medios por izquierda, esta secante va para ¿dónde? Va para infinito. Esto de acá tiende a infinito. Por lo tanto, todo este logaritmo, ¿a dónde tiende? Este logaritmo tiende a infinito también. Ese logaritmo tiende a infinito también. Conclusión, ¿qué puedo concluir? La integral entre 0 y pi medios de la tangente de x diverge. Esta integral diverge. Y como esta integral diverge, por tanto, la integral de 0 a pi también diverge. También diverge. Esa integral también diverge. Entonces, eso es lo que estaba pasando en GeoGebra, claro. Como les digo, GeoGebra no... Bueno, GeoGebra tampoco es que calcule la integral indefinida y luego vaya evaluando, no. Él va haciendo procesos iterativos, así como la calculadora va haciendo procesos iterativos. A mí GeoGebra se me cerró, ¿por qué? Porque le estaba pidiendo hacer esa cuenta, ya le había pedido hacer otra, le estaba pidiendo hacer esa cuenta y bueno, eso excedió tal vez la memoria de trabajo que permite el programa y simplemente se cerró, ¿sí? Tal vez tenía que hacer allí muchas cuentas para poder tratar de encontrar un resultado y además ese resultado no existe, ¿no? Ese resultado diverge infinito. Bien, bueno, vamos a mirar algunos problemas del texto, algunos ejercicios del texto. De eso se tratan estas integrales impropias. Básicamente son esos casos. No hay que descuidar el hecho de que podamos encontrar más de un caso. Es decir, puede ser que tengamos un intervalo no acotado, pero que tenga también una discontinuidad infinita por allí. Bien, a ver, qué sé yo. Voy a decir aquí lo siguiente. Tercer ejemplo. Integral, vamos a poner aquí 2x más 1. Acá vamos a poner x menos 2 al cuadrado. Y esto que vaya de 0 a infinito. Cuando uno observa esta integral, es una integral impropia, a todas luces. ¿Por qué es una integral impropia? Porque tiene un intervalo no acotado. Acá está. Es un intervalo no acotado. Pero ¿qué ocurre también?
ocurre que aunque tal vez no lo hemos notado, tal vez no lo hemos percibido, esta integral posee un punto de discontinuidad dentro del intervalo y es de discontinuidad infinita, donde precisamente en 2, ¿cierto? Precisamente en 2 tenemos ese detalle, Es decir, esto sería incorrecto plantearlo así. Si yo lo planteo simplemente como el límite, cuando una cantidad b tiende a infinito de la integral desde 0 a b de esta función de 2x más 1, x menos 2 al cuadrado de x, esto a través de integrales impropias estaría incompleto. Bien, ¿cómo se plantearía bien entonces? De 0 a 2 y de 2 a infinito. Bueno, ¿cómo se plantea entonces, muchachos? ¿Cómo debería plantearse? Pues se parte la integral de 0 a 2 y de 2 a infinito. Vale, entonces, bueno, esto es claro que no es correcto, ¿no? Entonces acá deberíamos ir con una integral de 0 a 2. Primero se divide como en dos integrales impropias, ¿verdad? Como en dos integrales impropias. Es decir, tenemos la integral entre 0 y 2 de esta expresión, 2x más 1 de x menos 2 al cuadrado de x, más la integral desde 2 hasta infinito de 2x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Bien. Ahora quiero que calculen cada una de estas integrales. Esta primera integral entonces tiene que plantearse como una integral. ¿De qué tipo? Es una integral impropia, donde tiene una discontinuidad, ¿cierto? Tiene una discontinuidad infinita en el extremo derecho. Es decir, esto tendrá que calcularse acá como un límite. Cuando b tiende a 2 por la izquierda de la integral entre 0 y b de esta función, ¿cierto? Acá de x. Pero mucha atención con esta otra integral, porque esta otra integral de hecho tiene ambos casos. Tiene una discontinuidad infinita en la izquierda y tiene un intervalo no acotado hacia la derecha. Es decir, de hecho esto tengo que separarlo en dos integrales. Tengo que separarlo en dos integrales. Por lo tanto, esto sería la integral desde 2, por ejemplo, hasta 3. Y esto de una vez sería límite cuando, vamos a poner una cantidad c, tiende a 2 por la derecha de la integral desde c hasta 3 de esa función. Y finalmente, más, ahora sí un intervalo no acotado, el límite cuando a tiende a infinito de la integral desde 3 hasta a de la función. Si estamos viendo el planteamiento, a ver, ahí lo que queda es escribir la función misma y calcular, ¿no?
Esto es 2x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Acá igual, 2x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y acá igual, 2x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Bueno, vayan calculando esas tres integrales. Empiecen en orden. Empiecen, por ejemplo, por esta primera integral. Si resulta que esta primera integral diverge, ya, listo, no hay nada más que hacer. Concluimos que toda la integral diverge. Si esta integral converge, entonces pasamos a la segunda y así. A ver, voy a ir por algo de tomar, voy a ir por agua y vayan trabajando con esta integral y ya les pregunto. ¿Bien?
Bueno, muchachos, ¿qué pasó con estas integrales? ¿Ya resolvieron la primera? ¿O todavía no la han resuelto? La primera diverge. ¿Cómo? La primera creo que diverge. ¿Diverge? Bueno, el método que utilizaron para resolver la primera, ¿cuál fue? Para resolver la integral indefinida. Sustitución simple. Se puede con sustitución simple y queda algo de potencias, ¿no? Después. A ver, miremos la primera. Y vamos a ver si diverge. Entonces esto, lo recomendable es trabajarlas por separado, ¿no? Vamos a calcular este límite. Límite cuando b tiende a 2 por izquierda. La integral desde 0 hasta b. ¿Cierto? De esto que está aquí. 2x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado de x. Entonces, esta integral indefinida, como tal, se puede resolver haciendo una sustitución simple. U igual a x menos 2, de donde el diferencial de u, ¿quién es? Es el mismo diferencial de x. Y bueno, por acá podemos despejar x, que será u más 2, y lo vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo queda esto? La integral simplemente, voy a calcular primero la integral quedará, en el denominador quedará u cuadrado. Y en el numerador queda 2x más 1, x es igual a u más 2, es decir, esto queda 2u más 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? 2x sería 2u más 4 y más 1 sería 2u más 5. Y esto por el de u. Esto se puede separar en integrales, ¿cierto? Queda 2u sobre u cuadrado es 2 sobre u. Y la integral de 2 sobre u es 2 logaritmo natural de u. De una vez nos devolvemos en la sustitución. Y acá tenemos 5 sobre u cuadrado, o lo mismo que 5 por u a la menos 2. ¿Y esto quién sería? Esto sería menos 5. Sería menos 5. U a la menos 1. Es decir, que de acá sobre x menos 2. ¿Sí? Esto más una constante de integración, pero como vamos a calcular esta integral definida, entonces vamos a ver. Voy a evaluar esta expresión entre 0 y b y a calcular este límite. Procediendo, tenemos límite cuando b tiende a 2 por izquierda, ¿de quién? Entonces, esa integral evaluada en b, queda 2 logaritmo natural de b menos 2 menos 5 sobre b menos 2, ¿cierto? Y ahora esto evaluado en 0, ¿qué queda? Evaluado en 0 queda, primero, por este lado queda logaritmo natural de 2. 2 veces logaritmo natural de 2. Tengan en cuenta, acá se empieza a ver la importancia porque aquí es un valor absoluto, ¿no? Si yo evalúo en 0, queda logaritmo natural del valor absoluto de menos 2, es decir, el logaritmo natural de 2. Y bueno, si acá evaluamos en 0, queda 5 sobre menos 2, ¿cierto? Queda más 5 medios y esta. Esta parte de la derecha es constante, esto de aquí es constante. Y vamos a ver qué pasa con este límite. ¿Qué pasa con este límite? Entonces, límite cuando b tiende a 2 por la izquierda.
Cuando b tiende a 2 por la izquierda, es decir, que esta parte va para 0, parte va para 0, y por lo tanto todo esto ¿hacia dónde va? Todo esto va hacia infinito. Bueno, de hecho va hacia menos infinito, ¿no? Y cuando b va hacia 2 por la izquierda, esta parte va a tender a 0 el denominador, es decir, todo esto va a tender hacia infinito, pero como va por 2 a izquierda, realmente esto tiende a menos infinito, con este menos queda más infinito. Es decir, tenemos una forma indeterminada de infinito menos infinito. Infinito menos infinito. ¿Cómo hacemos para resolver esa forma indeterminada? ¿Cómo? Porque bueno, acá yo no puedo simplemente decir, bueno, esto diverge. Si esto diverge, no puedo decir diverge porque esto es una forma indeterminada. Infinito menos infinito es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se unen. A ver, acá una forma sería precisamente unir esto en una sola fracción, ¿verdad? Unir esto en una sola fracción. A ver, esta segunda parte no hay problema, ¿cierto? Esta segunda parte se puede calcular sin ningún inconveniente. De hecho, es una constante. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el límite de esta primera parte. Esta es la que nos va a interesar más. Acá vamos a tener entonces el límite cuando b tiende a 2 por izquierda, y poniendo esto en una sola fracción, quedará 2 que multiplica a b menos 2 por el logaritmo natural de b menos 2 menos 5 sobre b menos 2. Y ahora quiero que me examinen esa parte. Bueno, analicen ese otro límite. ¿Qué pasa con este otro límite? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene, muchachos? Infinito sobre 0. Si nosotros, a ver, miremos. Esto inicialmente tiene acá una... Si esto va para 2, esto por aquí se está haciendo 0. Esto se está haciendo infinito, ¿cierto? Y bueno, acá está quedando menos una constante. Y en el denominador se está haciendo ¿cómo? Se está haciendo 0. Esto sigue teniendo una forma indeterminada. Sigue teniendo una forma indeterminada.
La pregunta es cómo trabajar con esa forma indeterminada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa entonces con este límite? A ver, yo pregunto, ¿acá podemos usar L'Hopital ya sea en este paso o en el anterior? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No se puede, profe, ¿Por qué no se puede? porque es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Exactamente. Entonces, este límite, y esto, hay algunos de estos límites, tal vez cuando uno ve cálculo 1 y ve este tipo de problemas, esto se tiene que separar o esto se tiene que trabajar de formas aisladas. Es decir, así como lo tenemos, vamos bien, pero entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto dará esta parte? Esta parte de acá, ¿cuánto da? Bien, ¿por qué? Porque bueno, esto tiene forma cero por infinito. Este cero por infinito en sí mismo es una forma indeterminada. Si este límite llega a existir, es decir, es una constante, entonces le resto otra constante y sobre cero, entonces eso va para infinito y por lo tanto diverge. Pero si este límite no existe, no existe esta parte de acá, simplemente diverge, es decir, va para infinito, y entonces ahora esto que va para infinito, le resta una constante, sigue yendo hacia infinito, dividido sobre cero, entonces básicamente eso no es, a ver, infinito sobre cero es forma indeterminada, ¿sí o no? Sí, Bueno, resulta que algo que tiene la forma infinito sobre cero, digamos que sea algo de la forma f sobre g, es decir, f va para infinito y g va para cero, esto se puede escribir así. Se puede escribir como f y este 1 sobre g, ¿cómo lo podríamos escribir?
este 1 sobre g, ¿cómo lo podríamos escribir? Bueno, lo que quiero mostrar es que si yo simplemente escribo así, es decir, simplemente escribo un producto, esto es para infinito y esto también. ¿Por qué? Porque g va para 0, ¿verdad? Y uno, si una constante está dividida en algo que va para 0, todo esto va para infinito. Infinito por infinito no es forma indeterminada, no es. Es decir, esto tampoco es forma indeterminada, esto va para infinito. Entonces, si yo logro determinar que el numerador va para infinito, ya está. Puedo decir que todo esto va para infinito. Si yo puedo determinar que el numerador va para una constante, si puedo determinar que el numerador, bueno, es esta primera parte del numerador, esto va para una constante con otra constante sobre 0, entonces una constante y sobre 0, esto va para infinito. Bien, pero si esto va para 0, todo esto va para 0, o bueno, si de pronto esta constante es precisamente 5, menos 5 iría para 0, sobre 0, ahí sí tengo otra forma indeterminada. Y ahí de pronto el problema es más grave. Entonces vamos a ver. Al hacer el análisis de este límite, lo que podemos decidir es que será suficiente con calcular el límite cuando b tiende a 2 por izquierda. ¿De quién? De esta parte. Bueno, voy a sacar el 2 y voy a escribir esto así. Logaritmo natural del valor absoluto de b menos 2 sobre 1 sobre b menos 2. ¿Qué es lo que estoy calculando? El límite de esta parte del numerador. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que el b menos 2 que va para 0 lo estoy escribiendo como esto dividido en 1 sobre b menos 2, que cuando hago producto de medios y extremos da exactamente lo mismo. Y el 2 lo estoy sacando del límite. Es lo que estoy haciendo acá. ¿Vale? Si ustedes observan esto, ¿qué forma indeterminada tiene ahora? Rápidamente. Cero sobre cero. De hecho, tiene forma infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. ¿Cierto? Logaritmo natural, esto va para 0. Y logaritmo natural, cuando me acerco a 0 por la derecha, esto tiende ¿a quién? Tiende a menos infinito, de hecho. Y esta parte de acá va a ir a 0, 1 sobre 0 va a tender a infinito también. Acá vamos a usar L'Hopital, tenemos dos veces. Límite cuando b tiende a 2 por la izquierda, ¿de quién? Usando L'Hopital acá va a quedar lo siguiente. 1 sobre b menos 2, ¿cierto? Por la derivada interna, bueno, que va a ser 1. Y en el denominador vamos a tener 1 sobre b menos 2 al cuadrado. Hacemos producto de medios y extremos. Acá tenemos el límite cuando b tiende a 2 por izquierda. Tiende a 2 por izquierda, en el numerador va a quedar b menos 2 al cuadrado y en el denominador va a quedar b menos 2. Simplificamos una potencia de estas y queda simplemente 2 veces el límite cuando b tiende a 2 por izquierda, ¿de quién? De menos b menos 2. Cuando evalúo el límite, ¿cuánto da ese límite? ¿Cuánto da? 0. 0. Este límite da 0. Entonces, como este límite da 0, estamos viendo que el límite de esta parte existe, ¿cierto? Es decir, este límite da 0. De hecho, vamos a decir esto mejor. De hecho, lo que estamos viendo es que el límite en el numerador, ¿a dónde está yendo? Hacia menos 5. Y el límite en el denominador está yendo hacia 0. Sí, estos valores son en el límite. ¿Por qué? Porque el límite de esta primera parte va hacia 0, menos 5, menos 5. Y en el denominador ese límite va hacia 0. Conclusión, ¿hacia dónde tiende este límite? Este límite tiende hacia menos infinito. Podemos decir que el límite diverge. El límite diverge. Y ya estaría, ¿no?
como el primer límite diverge, este primer límite diverge, esta primera integral diverge, entonces todo esto diverge. Toda esta integral diverge, por lo tanto, toda esta integral simplemente voy a decir que diverge. Recuerden los criterios: para que converja debe converger todo. Debe converger todo. Si alguna de las partes diverge, alguna de estas integrales diverge, entonces diverge completamente. Y es lo que estamos haciendo acá. ¿Alguna vez se han encontrado con un límite de este estilo o no? No, señor. Bueno, cuando uno hace ejercicios en la parte de la regla del L'Hopital, a veces hay uno que otro ejercicio por allí que sale parecido así. Lo que pasa es que estos ejercicios realmente no son muy usuales, pero estos empiezan a aparecer más adelante en otros cursos. Haciéndoles algo de spoiler, en el curso de ecuaciones diferenciales, ya se los dije cuando estudiamos la parte de fracciones parciales. Esa parte de fracciones parciales se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales y allá vuelven a aparecer límites del L'Hopital. Sí, vuelven a aparecer el uso de algunos límites del L'Hopital para calcular algunas cosas. ¿Vale? Entonces, para que también lo tengan presente, que se va a usar más adelante. Entonces hay algunos límites que hay que tratarlos de esta forma, hay que analizar, sobre todo yo les digo que analicen la forma indeterminada. Cuando analizamos esta forma indeterminada que aparecía acá, ¿cierto? Esto que iba para infinito y esto que iba también para infinito y queda una resta. Siempre que tengan una resta, una forma indeterminada del tipo resta, infinito menos infinito, lo conveniente es agrupar. A veces cuando uno agrupa, como en este caso, no es del todo claro qué es lo que hay que hacer. Entonces la invitación es a que posteriormente hagamos un análisis de la forma, ¿cierto? Acá vimos que esto era 0 con infinito, menos 5 sobre 0. El numerador por sí mismo tiene una parte que tiene una forma indeterminada, pero si uno lo piensa, como lo hicimos acá, si lo analiza, depende del valor de esta forma indeterminada lo que va a resultar de todo. Si esto, como dije, tiene tres opciones esta forma indeterminada. Una, que esto diverja, ya sea infinito o menos infinito. Y si esto llega a diverger, infinito sobre 0 va para infinito, es decir, eso diverge. Entonces, este caso estaría resuelto. Otro es que esto converja exactamente a 5. Si converge exactamente a 5 esta parte, esa forma indeterminada, con este otro 5 el numerador iría a 0 y queda una forma 0 sobre 0, y ahora sí que es un problema complicado. Sí, habría que mirar qué herramientas se utilizan para usar L'Hopital en todo esto, ¿sí? Todo esto. Entonces, acá, esta parte es trabajoso, ¿sí? Habría que mirar qué pasa. Pero si esto converge a una constante k diferente de 5, entonces también ya estaría. ¿Por qué? Porque una constante diferente de 5 menos 5 es una constante, como ocurrió acá. Dividido en 0, o sea, en el límite, eso va a tener esa tendencia divergente. Entonces también ya estaría. Van a encontrar casos en los que tal vez ustedes van a tener que analizar expresiones separadas, tanto en numerador y denominador, ¿sí? No sé, suponga que usted tiene algo del estilo infinito menos infinito sobre infinito menos infinito. Voy a decir algo. No sé, tiene un límite cuando x tiende a de una función f de x menos una función g de x sobre una función h de x menos una función y de x. Y de pronto el numerador tiene forma infinito sobre menos infinito, tal vez tengo que agruparlo, ¿cierto? Y calcular este límite por aparte, límite cuando x
tiende a df de x menos g de x, ver qué se puede hacer con ese límite y lo propio para el denominador. Eso de pronto va a convertirme una forma indeterminada, infinito menos infinito, en otra forma indeterminada, pero que tal vez puedo trabajar con L'Hopital, ¿verdad? Como ocurrió acá. Esto me cambió esta forma indeterminada en algo que contiene una forma indeterminada que puedo trabajar por L'Hopital y puedo concluir algo. Es totalmente posible eso. No hay muchos casos que tengamos en el texto, que podamos ver en el texto de ejercicios así. Pero bueno, importante que sepan que existen y bueno, cómo trabajan. Les pido entonces que revisen con detalle este ejemplo y sigan haciendo más ejemplos de este estilo. También traten de hacer lo que hicimos en GeoGebra. Puede ser algo que nos da una idea, nos ayuda a plantear también la posibilidad de que exista o no exista esa integral impropia, pero como ya vimos nosotros, a veces de pronto GeoGebra puede que la memoria de trabajo sea insuficiente y bueno, se quede allí, ¿no? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Eso sería todo por hoy.